¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. Hoy hablaremos de Project Playtime para dispositivos móviles y sin más demora, ¡let's go! Muy bien, los desarrolladores hicieron unas preguntas y respuestas sobre Project Playtime, de las cuales se les preguntaron si habrá Project Playtime para dispositivos móviles, y esto fue lo que nos dijeron. Es una pieza activa que estamos tratando de conseguir, y cuando estemos en un punto capaces de realmente mostrarlo al público, lo haremos. Primero que todo, se nos confirma de que es una realidad, de que a pesar de que no se hablaba del tema, nada se ha cancelado, y que están trabajando en la versión para dispositivos móviles porque es una pieza activa que quieren conseguir a pesar de que están ocupados con la salida de la temporada 2, El Molino de Reciclaje. Sin embargo, no se ha mostrado ninguna imagen o teaser del trabajo que están haciendo en los celulares, por lo que intuyo que están en una etapa muy temprana de desarrollo y todavía faltan muchas cosas por arreglar para que el juego pueda mostrarse al público como ellos comentan. Tampoco podemos hacernos una idea de qué tan pulido está la versión para móviles o si tienen planes de sacarlo a la par que la versión final para PC, ya que recordemos que la versión de PC sigue siendo un acceso anticipado del videojuego, cuyo propósito es la de reportar los bugs que vayan saliendo a medida que salgan nuevas actualizaciones. Pero lo que respecta a dispositivos móviles, diría que aún le falta bastante. También se les hizo la pregunta de si tenían un cronograma de las cosas que están por venir en un futuro y si el público en general podría verlas. La respuesta es sí, tenemos un cronograma con las cosas que estamos planificando y que las mostraremos en el momento adecuado durante este año. Esto es bastante interesante porque ese cronograma del que están hablando va a incluir muchas actividades como la Season 2, Season 3 y demás cosas, pero también podría prestarse para anunciar la fecha de salida de Project Playtime para dispositivos móviles, para que los jugadores se mantengan expectantes de dicho cronograma. Como dato adicional, también se les preguntó cuándo sería la fecha de salida para Poppy Playtime Chapter 3, lo cual ellos respondieron: no estamos listos para comunicar una fecha de salida, pero como otras personas han dicho, es algo que nosotros trabajamos y queremos asegurarnos de que esté listo y funcione bien. Evidentemente, esta información jamás iba a ser revelada en un preguntas y respuestas, ya que todo el foco de atención se centraba en Project Playtime. A pesar de que sí están desarrollando el Chapter 3, aún es muy pronto teniendo en cuenta de que están ocupados con muchos proyectos en paralelo, y pienso yo que la única manera de que comuniquen una potencial fecha de lanzamiento es con el tráiler oficial del Chapter 3. A todo esto habrá que estar pendientes sobre los VHS o videos misteriosos para conocer sobre pequeñas pistas del Chapter 3 que nos han estado compartiendo para poder conectar sucesos y crear hipótesis al respecto. Y ese sería el video comentando la situación actual de Project Playtime para dispositivos móviles. Muchísimas gracias Lucy por el super text. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No me importa quedarme encerrado en este lugar. Al fin y al cabo, fue bastante gratificante lo que hice.